Hola amigos, esta es la continuación de mi proyecto piloto para ayudar a las clases de grupos grandes que se aplica a escuela dominical o a otras clases en donde hay grupos grandes. Si todavía no has visto los videos anteriores, te los voy a dejar aquí arriba. Y bueno, voy a compartirles esto que apliqué hace 2 semanas. Y como ven, es un grupo muy grande. De hecho, yo esperaba menos, yo esperaba alrededor de 20-25 personas, pero llegaron un poquito más de 40. Entonces, a pesar de eso, esta estrategia salió súper bien. Los hermanos se llevaron una experiencia muy especial. De hecho, al finalizar la clase me hicieron muchos comentarios positivos, que les había gustado, que tuvieron la oportunidad de interactuar. Y realmente sé que ustedes también pueden aplicarlo y tener una experiencia muy buena. Comencemos. Lo primero que hice, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta al saber que vamos a tener un grupo grande, es tener un salón grande. Yo usé el salón social y puse varias sillas en círculos. Como les dije, llegaron más de los que yo esperaba, entonces empezamos a agregar más personas al círculo, más sillas al círculo, pero en resumen fue un círculo grande. Previamente, un día antes, había recortado varios pedacitos de papeles para que ellos anotaran su nombre. El día de la clase, una hermana me ayudó a medida que ellos iban entrando, repartirles los papelitos y fui pasando unos marcadores para que ellos anotaran su nombre. Esto es opcional, pero por ejemplo, en mi caso, mi papá tenía por mucho tiempo muchos de estos portacredenciales, entonces yo aproveché eso para que los hermanos metieran su nombre de esta forma y lo usaran durante la actividad. Algo que no tuve tiempo de hacer es hacer los cordoncitos, pero se los pedí de tarea para la siguiente semana. Pero bueno, esto tú lo puedes adaptar de acuerdo a tus necesidades. Lo más importante para mí era que todos tuvieran sus nombres para la dinámica. Una vez que ya teníamos a todos los miembros sentados y todos con sus cafés, lo que hice fue comenzar con la clase. Esto lo voy a ir adaptando de acuerdo al programa de Ven Sígueme, que es la clase que yo enseño. Si tú estás enseñando una clase de sacerdocio, sociedad de socorro, etcétera, lo vas a adaptar de acuerdo a tus necesidades. En mi caso, al principio di la introducción de la clase, hicimos la oración y les di la introducción de que el propósito específicamente de esa clase era que a medida que aprendíamos el Evangelio, que revisábamos el Nuevo Testamento y esa sección específica, yo quería que todos pudiéramos conocernos. Y les hice una pregunta y les dije, ¿ustedes conocen a todos y cada uno de los que están dentro del círculo por su nombre? Muchos dijeron más o menos, otros no. Y yo les explicaba, pues nuestro Padre Celestial les conoce a ustedes individualmente y por su nombre. Y Jesucristo también. Entonces, el propósito es que nosotros como iglesia seamos una familia. Y por eso ese día se los pedí, me gustaría que pudieran todos conocer e identificar a las personas con las cuales van a tener la oportunidad de discutir o analizar durante esta clase. Entonces, con eso en mente, ellos ya sabían que pues durante los cambios, durante la clase en sí, ellos necesitaban observar el gafet. Y hasta jugando o de broma yo les dije, porque al final les voy a preguntar los nombres, les voy a hacer un examen. Entonces todos ya tenían eso en mente, de que el propósito era conocernos y aprender del Evangelio. Y después se nos pide una parte de compartir lo aprendido. Y de aquí en adelante el manual nos marca diferentes preguntas de análisis y lectura de escrituras. Fui guiando al grupo para que todos interactuaran. En las partes de lectura de las escrituras yo pedí a una persona que empezara a leer fuerte, y sí les aclaraba eso porque éramos un grupo muy grande, que alzaran la voz y consecutivamente cada persona iba leyendo el versículo. Para esto es importante remarcar que yo tenía uno de esos pizarrones movibles, que es lo que tenemos en mi barrio, pero si tú no lo tienes, aún así es importante que tengas algo en donde anotar o una pantalla para que puedas compartir lo que van a ir leyendo los hermanos, ya que a veces como que no alcanzan a escuchar cuál es el capítulo, el versículo que van a leer. Entonces puedes poner alguna que otra palabra clave o cosas claves en la pizarra para que todos puedan seguirte a medida que ellos están practicando. Muy bien, entonces como mencioné en la lectura, fuimos leyendo todos en voz alta, y a la parte de análisis eso sí lo hacía con grupos. Es decir, al principio les decía, ok, vamos a tener esta pregunta, y de preferencia la escribía en el pizarrón, y después les decía, van a compartir con la persona que tienen a su derecha, empezando desde aquí, y yo me paraba en ese punto.
Entonces todos con la persona que tenían a su derecha, un grupo, la siguiente persona con la que tenía a su derecha y así sucesivamente en todo el círculo tenían que compartir, discutir o analizar lo que yo les pedía de acuerdo al manual. Yo les daba un tiempo estimado. Muchas veces siempre van a haber hermanos que o terminen antes o tal vez quieran seguir platicando, pero recuerden que nosotros tenemos poco tiempo. Entonces es importante que consideres qué tan grande puede ser el tiempo que les puedes dar de acuerdo al análisis. A veces solamente les daba 2-3 minutos o a veces sí les llegué a dar 5 minutos de acuerdo a la pregunta. Una vez que terminábamos ese análisis, muchas veces yo complementaba o daba una retroalimentación. Para las clases de Ven, Sígueme, por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar previamente a Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es un libro que nos ayuda a poder complementar el análisis del Nuevo Testamento en este caso. Y había muchas cosas muy importantes que yo consideré relevante compartir en la clase y que o leíamos textualmente, yo lo leía o pedía a alguien previamente que ya lo leyera para complementar lo que ya habían ellos analizado con sus compañeros. Justo después de esto viene la parte divertida. En este momento, no sé si ustedes conocen el juego de cóctel de frutas. Bueno, técnicamente estamos todos en el círculo y yo menciono alguna característica y las personas que tienen esa característica tenían que ponerse de pie y cambiar a otro lugar. Y esto es algo que depende de ti, muy creativo, puedes variar, pero algunas de las características que yo mencioné fueron: párense de pie los hermanos o hermanas que tengan hijos. O los que están solteros. O decía, todas las hermanas que traen falda, las de vestido. O los hermanos que traigan un reloj y se iban poniendo de pie. En este caso, mi propósito solamente era que se mezclaran, que interactuaran. Sin embargo, eso también lo puedes adaptar a cosas específicas que quieres ayudar o que quieres remarcar o que quieres ayudar a que todos los miembros puedan conocer. Por ejemplo, con las categorías mediante las cuales yo los fui separando, yo como maestra aprendí algunas cosas. Por ejemplo, aprendí que un hermano específico, que yo lo veía que venía solo, pero la verdad nunca había tenido la oportunidad de acercarme a él, pues resulta que él tenía un hijo y yo no lo sabía porque yo siempre lo veía solo. Y bueno, eso fue algo que yo noté como maestra. Pero yo creo que entre ellos, al ver ese tipo de cosas, al ver, por ejemplo, quiénes son los que siguen solteros, quiénes son los que tienen hijos adolescentes, al estar observando, ellos pueden visualizar cosas que tengan en común tal vez. Otra idea, por ejemplo, puede ser dividirlos como los hermanos que vivan a 10 minutos o menos de la capilla, los hermanos que vivan a 20 minutos, a media hora, no sé. Hay infinidad de posibilidades por las cuales tú puedes empezar a irlos cambiando y esto puede ayudar a que todos nos conozcamos más o podamos conocer los gustos. Puedes preguntar cosas muy específicas, depende de ti. Yo realmente creo que la iglesia es una oportunidad para que nosotros podamos recibir revelación. No necesitamos esperar hasta la conferencia general para eso. Realmente los domingos son esa oportunidad que el Padre nos da de poder nutrirnos y al mismo tiempo nutrir a otros. Y ese es uno de los propósitos de esta y las dinámicas que comparto. Que podamos fomentar los principios de Ven, Sígueme, que son enseñarnos el uno al otro. Realmente yo sé y testifico que a medida que ustedes hagan este tipo de dinámicas, nuestro Padre va a hacer que durante las clases les va a tocar a los miembros escuchar experiencias de otros o escuchar algún comentario o algún pensamiento de algún miembro que sea específicamente para esa persona. Es decir, que nosotros no vamos a ser solamente los dispensadores de información, sino que gracias al espíritu que hay en la clase, todos van a poder salir fortalecidos y van a poder convivir con las personas que el Padre desea o quiere que convivan ellos también. Bueno amigos, esta fue una de las ideas, espero que puedan ponerla en práctica. Quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció, qué es lo que piensan, cómo mejorarían esta idea. Y también si tienen alguna otra sugerencia o algo que les ha funcionado en las clases, escríbanme por favor para que todos podamos nutrirnos. No olvides seguir el canal y darle like si te gustó este video y compartirlo para que cada vez más hermanos puedan tener la oportunidad de fortalecerse de este material. Nos vemos pronto.